señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. La verdad que lo estábamos comentando, es una gran satisfacción que esté así este Salón Príncipe de Asturias. Nos consta que han venido muchos amigos, familiares de Rosa, también desde Asturias, de manera que un agradecimiento especial y por supuesto para todos, que son siempre bienvenidos, todos los amigos del Centro Asturiano de Madrid. Es una costumbre muy extendida el que singularizadamente nombremos a manzanas de oro y a personas especialmente destacadas, y vamos a mantener esta costumbre que ya se retrotrae a mucho tiempo atrás, concretamente a lo que realizaba mi antecesor, don Cosme Soro. Me van a disculpar los errores o las omisiones, pero como hay confianza, si alguien pues no ha sido oportunamente citado, levanta la mano y lo tratamos de subsanar. Por un lado, no sé dónde se han situado, pero sé que están don Abelino Acero, que es manzana de oro, exdirector general de Fondo de Construcciones y Contratas, don Álvaro Cuervo, está igualmente, que es manzana de oro también, está igualmente don Manuel Villa Cellino, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente del Consejo Rector de esta querida universidad que tanto bien realiza por esta casa. Muchas gracias verdaderamente a todos. Está también, que le he visto ahora a distancia, don Juan Camargo, catedrático de farmacología, también manzana de oro. Muchas gracias, Juan. Está don Jaime Elisabetsky, que además tenía cierto parentesco, recuerdo que lo decía nuestro querido don Cosme, ¿verdad? Muchas gracias por acudir al acto. Don Carlos Villa, el señor doctor Rozada. ¿Digo bien? No, ¿cómo es? Rañada. Rañada, eso. Sabía que había alguna. Muchas gracias. Rañada, no, hay que decirlo correctamente. El doctor Rañada, muchas gracias. Está también Víctor Mayada. Nos acompaña don Carlos Villa, creo que ya le mencioné. Dos presidentes que han sido del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Emilio Lora y don Carlos Martínez. Muchas gracias por acudir. Y bueno, si alguien, algún compañero me puede recordar que hay alguna otra persona que debemos nombrar por este protocolo, pues se lo agradezco. Y también, como no, a los directivos. Está el presidente adjunto, está el vicepresidente primero, José Luis Casas, Andrés Menéndez y muchos más, ¿no? De manera que muchas gracias a todos. Este es un acto a un tiempo entrañable y solemne, en el que entregamos, como es sabido, la manzana de oro, nuestro máximo galardón, a la excelentísima señora doña Rosa María Menéndez López, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Esta casa, para aquellos que nos visitan por primera vez, esperamos que sean muchas más, es la casa regional decana de todas las españolas en el mundo, una emblemática y vetusta institución sociocultural, la casa de todos los asturianos y por supuesto de todos los amigos de Asturias, que ha cumplido 136 años y el 2 de octubre será nuestro aniversario. Como presidente, es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto de entrega de la manzana de oro, para todos nosotros una ocasión fraterna, dichosa, y como acabo de citar ya a las personas que están en el salón, me faltan concretamente los de la mesa. Tengo que decir que esta mesa, que hoy además estrena mantel para tan digna ocasión, pues es una tribuna de amistad y de servicio. Doña Rosa María Menéndez López, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a mi derecha. Don José Vicente García Ramos, doctor en Ciencias Químicas, a mi izquierda, científico.
Don Francisco Rodríguez García, en el extremo de la derecha, manzana de oro, presidente de nuestro Consejo Superior y presidente también de Honor y de Industrias Lácteas Asturianas Renípico, que es otra marca de excelencia. Y doña Pilar Riesco, en el extremo de la izquierda, secretaria general del Centro Asturiano. Formal y cordialmente, sencilla y jubilosamente, celebramos este acto en el que se entrega la manzana de oro escogida de un árbol que crece en el corazón y con unas raíces que se abonan con la gratitud, el reconocimiento, la admiración y el afecto. Tras propuesta de la Comisión de Galardones, la Junta Directiva de la Casa aprobó por unanimidad la entrega de la manzana de oro. El Centro Asturiano de Madrid, que vive desde que nació en 1881 para Asturias y desde ella para España, con respeto y con dicha cumple el encargo. No hace falta esta tarde trepar hasta el árbol, porque ya la rama fresca se inclina en amistoso gesto hacia el pecho que impaciente palpita. No es manzana prohibida, aunque pudiera ser por algunos particularmente apetecida. No es tampoco manzana amarga, es en cambio manzana madura, dulce, fragante y buena. Una manzana de oro que se concede hoy, porque se merece, claro está, a una científica, a una persona dedicada a esta actividad compleja desde su ámbito de especialización y de investigación, y que llamamos ciencia, que puede caracterizarse a partir del filósofo Bunge como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Por medio de la investigación científica alcanzamos una reconstrucción conceptual del mundo que profundiza y ensancha nuestra mirada. Un mundo es dado al ser humano, continúa el epistemólogo argentino. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo, construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños. Crea así el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo, esto es, como una actividad productora de nuevas ideas. Es la investigación científica. Y ya que de estrellas hablamos, ¿cómo no recordar al recientemente fallecido, reconocido científico y divulgador británico Stephen Hawking, premio Príncipe de Asturias, que explicó el universo desde una silla de ruedas? Nos habló de agujeros negros, del tiempo imaginario, de teorías de la física y nos animó a mirar las estrellas. Una persona extraordinaria que contribuyó a la expansión del conocimiento científico y a la popularización de la ciencia. Descanse en paz. Quiero resaltar en la doctora Rosa María Menéndez López su condición de mujer, la primera en alcanzar la presidencia del CSIC. Hace pocos días, el 8 de marzo, fui testigo desde la Universidad de Bucarest, a través de un canal de radiotelevisión española, del clamor histórico de las mujeres españolas por la igualdad. Una movilización sin precedentes contra la desigualdad de género en todas sus vertientes. Es de justicia este galardón para esta asturiana, en la misma línea de otras homenajeadas en este centro asturiano, como Margarita Salas o María Neira, sin duda un extraordinario ramillete de asturianas, un extraordinario ramillete de mujeres. La manzana se vincula a Asturias, al igual que la manzana de oro, al Centro Asturiano de Madrid, su más preciado galardón con el que reconoce la virtud, el mérito. Manzana que nos evoca al legendario Hércules en el jardín de las Hespérides, que nos recuerda al color de la sidra, al grano de trigo, la gota de miel, la estrella rutilante y el brillo del sol. Tentadora manzana la que cantamos con todos los poetas y con todos los científicos, y si no, preguntémosle a Newton, por ser símbolo de nobleza, de inspiración, de descubrimiento, de concordia, de tierra, de encantamiento, de tesoro, de maravilla y de premio. Manzana reluciente, fina,
delicada, burbujeante. Son ya muchos los años de entrega del galardón Manzana de Oro que instituyó el presidente don Félix Fernández y dio con nuestro recordado don Cosme Sordo sus más copiosos frutos. Y siendo extenso el camino recorrido, es más largo aún el que nos queda por realizar juntos. Pero ahora, antes de entregar la Manzana de Oro a Rosa María Menéndez, permítanme que, con arreglo a nuestra costumbre, presente al profesor don José Vicente García Ramos, quien a su vez la presentará él. El doctor José Vicente García Ramos, nacido en Aigües, Alicante, es doctor en Ciencias Químicas, vinculado al CSIC desde 1976, donde comenzó su tesis doctoral hasta su jubilación en diciembre de 2016. Fue profesor de investigación en el Instituto de Estructura de la Materia en Madrid, del que fue director desde 2003 a 2008. Desde 1976 dedicó su labor investigadora a la espectroscopía molecular, infrarroja y Raman. Perteneció al Instituto de Óptica Daza de Valdés y realizó estancias postdoctorales en las universidades de Bolonia, en Italia, y Windsor, en Canadá. Pionero en España de técnicas de investigación de su especialidad. Investigador principal de numerosos proyectos de investigación y autor de aproximadamente 200 artículos en revistas científicas internacionales. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Óptica y del Grupo Español de Espectroscopía, Premio Jesús Morcillo de Espectroscopía en 2002 y coordinador adjunto del área de Física y Tecnologías Físicas del CSIC entre 2004 y 2008. En el año 2008 fue nombrado por la profesora Rosa Menéndez, entonces vicepresidenta del CSIC, vicepresidente adjunto del programa de programación científica, cargo que ocupó hasta el año 2012. Enhorabuena también, doctor José Vicente García Ramos, y muchas gracias a todos. Tiene la palabra el doctor García Ramos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señores directivos de este centro, colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, familiares de la homenajeada, asturianos, que veo por aquí muchas caras, y amigos todos. Me corresponde a mí hoy el honor de hacer la presentación de la profesora Rosa María Menéndez López, Manzana de Oro, como ya ha dicho el presidente del Centro Asturiano, máximo galardón de esta institución, que hoy nos recibe en su sede. Como ya se ha dicho, la profesora Menéndez en estos momentos desempeña el cargo de presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo la primera mujer en este puesto, como insistentemente se ha dicho en todos los medios de comunicación. Esta insistencia, que está muy bien en los tiempos que corren, a veces me deja un poco sorprendido, pues parece que el hecho de ser mujer eclipsa la carrera científica y profesional de la profesora Menéndez. Este tipo de discurso es algo que siempre cuesta trabajo hacer, pues se tiene el peligro de no reflejar plenamente la personalidad de la premiada, pudiendo además caer en lugares comunes, algo que no merecería la persona que hoy homenajeamos. Evidentemente, puesto que hoy nos encontramos en el Centro Asturiano de Madrid, hay que contar, como es bien sabido, que Rosa nació en Cudillero y que siempre ha vivido en Asturias, excepto en aquellos periodos de tiempo en los que su carrera científica la ha llevado a establecerse en el Reino Unido, en Madrid y en otros sitios, pero fundamentalmente es una asturiana que ejerce de ello. Lo que cualquiera que se interese en ella puede leer es que Rosa, graduada en Química por la Universidad de Oviedo en el año 80 y doctorada en el 86, ocupó el cargo de vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del CSIC desde mayo de 2008 a febrero del 2009, después de desempeñar la dirección del Instituto Nacional del Carbón entre el 2003 y el 2008. Su labor investigadora está relacionada con materiales y energía, y en los últimos años inició una línea sobre grafeno para distintas aplicaciones que van desde la biomedicina al almacenamiento de energía. Además, ha participado en más de 30 proyectos de investigación nacionales, regionales y europeos, siendo investigadora principal de una veintena y coordinadora de 5 europeos. Ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales de alto impacto
y dirigido 18 tesis doctorales. Tiene 9 patentes y suma una decena de premios y reconocimientos. Hasta su nombramiento como presidenta del CSIC, era miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, así como del Comité Científico Asesor del Principado. También era delegada institucional del CSIC en Asturias. Llegados a este punto, ustedes se preguntarán qué hago aquí presentando a la galardonada. Mi relación con ella ha sido corta pero intensa, ya que solo tiene 10 años. Sí, en el mes de mayo de 2008 recibí su llamada telefónica donde me proponía, casi sin conocerme personalmente, que fuera vicepresidente adjunto de Programación Científica. Tengo que decir que la propuesta me dio un poco de vértigo. Como era sábado y yo no estaba ese fin de semana en Madrid, le dije que me lo pensaría hasta el lunes. Mi sorpresa fue que dicho lunes, cuando llegué a hablar con ella, ya dio por hecho que había aceptado a no haberle dado un no por respuesta en la primera conversación. Este hecho viene a cuento para ilustrar la que a mi juicio es la mejor virtud personal y profesional de Rosa. Cuando se decide por un colaborador, para su equipo confía plenamente en él, y si no, lo reelige. Y el citado colaborador o colaboradora se encuentra con una autonomía y un respaldo total para desempeñar su trabajo, y lo digo por experiencia propia. A modo de anécdota contaré aquí que a los 2 o 3 días de mi nombramiento como vicepresidente adjunto me llamó su secretaria para decirme que en un comité de la OCDE reunido aquella misma mañana en Madrid le habían solicitado a Rosa unos datos relativos a la política de personal del CSIC. Ella dijo que no los tenía en ese momento, pero se comprometió a que en la sesión de esa misma tarde los aportaría. Todo esto a sabiendas que ella volaba a Bruselas ese mismo día y no iba a poder asistir a la sesión de tarde. Pero no dijo nada allí. Pasó por el CSIC, se reunió fugazmente conmigo, miramos las cifras solicitadas y me envió a la citada reunión como representante del Consejo, donde tuve que soportar la ironía del presidente del Comité Europeo cuando vio que al llamar a Rosa me levantaba yo. Me dijo en inglés: profesora Menéndez, veo que ha cambiado usted de look respecto a esta mañana, lo cual provocó las risas de toda aquel meeting. Desde entonces he ganado una amiga que siempre está ahí y que siempre que viene a Madrid, o que venía a Madrid, ahora ya está aquí, siempre he intentado que nos viéramos. Gracias, Rosa. Releyendo las numerosas entrevistas que en los últimos meses le han hecho con motivo de su nombramiento, se ve que la historia vital de Rosa es un verdadero testimonio de entrega, de solidaridad y de amor por Asturias, por la ciencia y particularmente por el Consejo, por el CSIC, al que le ha dedicado toda su vida profesional. Amor a la tierra que la vio nacer, Cudillero y Asturias en general, Arcadia feliz a la que siempre vuelve, cualesquiera que sean las circunstancias de su vida. Amor a su familia, representada aquí esta tarde por su hija Laura, que junto con su hermano Alejandro forman parte fundamental de la vida de Rosa. Amor a su profesión, reflejada en un gustoso cumplimiento del deber y en una aceptación de todas las obligaciones derivadas de la misma. Profesión que la ha hecho dejar en todos sus destinos el grato recuerdo de la persona que hace de su labor un servicio a la sociedad y no un mero ejercicio egoísta en beneficio propio. Amor a las instituciones, desde su paso por la dirección del Instituto Nacional del Carbón, por la delegación del CSIC en el Principado, por la vicepresidencia y ahora por la presidencia del CSIC, por su arrojo para afrontar los problemas a los que tiene que hacer frente y por su acierto en la solución de los mismos. Amor al conocimiento, con mayúscula, por sus innumerables estudios y trabajos de investigación, convirtiéndose en un referente del grafeno en España y en Europa. Amor a sus amigos, de los que ha dejado innumerables por todos los lugares que ha recorrido profesional y personalmente, encarnando la máxima de que si los árboles crecen por las raíces, las personas como Rosa crecen por los amigos. Pero lo que más caracteriza a Rosa es su ímpetu, su ilusión en lo que tiene entre manos en cada momento y sobre todo su cercanía. Créanme que todas las personas con las que he hablado de ella me han transmitido lo que aprecian esas cualidades de Rosa. Yo solo quiero terminar esta presentación con un poema del gran autor uruguayo Mario Benedetti, donde se refleja lo que para mí es Rosa Menéndez.
Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense, ¡qué delirio! A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense, ¡qué flojera! Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Gracias, Rosa. Muchas gracias a ti y al Centro Asturiano por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ramos, por esa hermosa presentación. Y quería también decir que se han incorporado al salón el padre Ángel, un hombre santo, además muy viajero, porque yo creo que antes de ayer, no sé si llega, se fue a Rabat y ya está de retorno. Muchas gracias por venir, el mensajero de la paz. Y también el periodista don Javier de Montini, que tanto nos apoya. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias. Bueno, pues en este momento vamos a hacer entrega de la manzana de oro. El gaitero Manuel, por favor. Vamos a pedirle, Paco, por favor, que pongas... Gracias, Manuel. Pero no te vayas muy lejos, que luego tienes actividad también, como todos, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora, pues Pilar Riesco, nuestra secretaria general, va a proceder a la lectura del título y seguidamente leerá las adhesiones. El diploma dice: el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socia de honor a la excelentísima señora doña Rosa Menéndez López por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional por los méritos que concurren en su persona. Madrid, a 15 de marzo del 2018, firmado por el presidente y por mí. También hemos recibido varias adhesiones para el homenaje de hoy. Nos escribe una que dice: toda la felicidad posible para Rosa Menéndez López. Qué manzana más merecida. En Asturias no nos queda otra igual. Felicidades a su familia que la acompaña. Felicidades por este acierto al Centro Asturiano de Madrid, siempre mi santa casa. El más fuerte abrazo de Ceferino, al que le es imposible estar ahora con vosotros en cuerpo y alma. Lo firma Ceferino Fernández Suárez, párroco de ahora de Illas, Asturias, y perenne en Corollos, en Madrid. También Rafael Lobeto escribe: querido presidente y amigo, estoy en Asturias y no podré asistir a la merecida manzana de oro de doña Rosa Menéndez.
De uno felicitarnos por tan ilustre refuerzo y a darle la bienvenida como asturiana, mujer y científica y desearle todos los éxitos que nuestra ciencia necesita. Don Severo y su escuela estarán encantados. Un gran abrazo para todos. Nos escribe también Gustavo Suárez Pertierra. Querido presidente, ante la imposibilidad de asistir al acto de entrega a la manzana de oro a Rosa Menéndez, te ruego le hagas llegar junto con mi cordial enhorabuena mi satisfacción por compartir con ella nuestra pomarada. Para ti un cordial abrazo. También hemos recibido llamada de Miguel Ángel Lombardía y de los directivos Ismael Fernández y Maximiliano Suárez que no se encontraban con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias, Pilar, si me lo permitís. El padre Ceferino, un hombre muy querido en esta casa, párroco que fue del Centro Asturiano de Madrid muchos años, muy vinculado también a la doctora Menéndez, y que hace pocos días le vi en Asturias y me expresó con todo cariño, con todo afecto, bueno, pues su voluntad de venir, pero realmente, como se transmitía en la carta, no ha podido ser. También don Rafael Lobeto, que es Manzana de Oro, que es director general de la Marina Mercante, nuestro exministro, en terminología también de don Cosme, ministro de Educación que fue y de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra y por supuesto Miguel Ángel Lombardía, artista, pintor. De manera que muchas gracias a todos y a continuación, Rosa, tienes el micrófono. Muchas gracias. Presidente del Centro Asturiano de Madrid, presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano, secretaria, José Vicente, paisanos, compañeros y amigos, familia. Ante todo, agradecer al Centro Asturiano de Madrid y a aquellos que han participado en la decisión por haberse acordado de mí, por haberme elegido para este reconocimiento, para la Manzana de Oro. Este reconocimiento es realmente importante, significa mucho para mí pasar a formar parte de una insigne pomarada, como ya se ha dicho aquí, integrada por personas relevantes del mundo de las artes, la economía, la política. Es, aparte de un honor a mi persona, un reconocimiento al mundo científico que sigue siendo un desconocido a muchos niveles. Nací, como se dijo aquí, en Asturias y viví en Asturias toda mi vida hasta hace casi 4 meses que me trasladé a la capital, descontando, como comentó José Vicente, unos 3 años que residí en Estados Unidos y en Inglaterra. Mis orígenes se enmarcan en el municipio de Cudillero, como también se ha comentado, en una aldea preciosa situada en un valle a la que se llega cogiendo en Artedo la carretera que lleva a Faedo. Su nombre es Corollos y no viene en todos los mapas precisamente. Agrupa un número reducido de casas, nunca fue grande, pero sí son grandes sus gentes, la gente que habita en Corollos. Sigue siendo una aldea viva con la llegada de algunos descendientes de los antiguos moradores y tiene muchos hórreos. Allí nací y crecí, en el seno de una familia de las de antes. Mi madre se quedó a vivir con los abuelos después de su matrimonio y en un principio también estaban con nosotros en la casa mis tíos Antonio y Feliciano. Crecí en un ambiente extraordinariamente enriquecedor en todos los sentidos y colmada de cariño. Dibujaba con el tío Feliciano. El abuelo me contaba historias de cuando se fue a Cuba y se volvió al año porque no pudo sobrevivir allí. Me llevaban con pocos años a pescar truchas al río Sangreña y disfrutaba de un increíble entorno de libertad. Tengo que decir que desde muy pequeña acompañaba a mis tíos a la escuela del pueblo. Las mujeres de la familia, Aurora y Orfelina, mi abuela y mi madre, han sido siempre para mí un referente, por su energía trabajando en la casa y en el campo,
y además manteniendo la unidad familiar de una forma discreta que no se apreciaba. Mi abuela murió a los 88 años y mi madre sigue con una actividad increíble en Coroyos a sus 84 años, hasta conduce el tractor. Mi más entrañable recuerdo para las dos en este gran día, y quiero dedicar a mi madre este reconocimiento. A los 10 años... A los 10 años me despedí de la gran familia que había crecido con la llegada de Javier y Beatriz, mis hermanos, para marchar interna al Colegio de los Cabos, en el municipio de Pravia, con las monjitas, donde estuve nada menos que 7 años. Cada 15 días pasaba los fines de semana en casa. Nunca me han gustado los domingos por la tarde, porque era el momento de preparar la marcha para el lunes. Conservo de forma nítida la imagen de mi padre con el transistor. Mi padre falleció a edad muy joven, 62 años, en un accidente. Además del transistor, tenía un calendario, yo creo que se llamaba el dinámico, donde anotaba todos los resultados de los partidos de fútbol. En el colegio, ya en Los Cabos, tuve la suerte de encontrarme con un elenco de profesores jóvenes, la mayoría recién licenciados, que iniciaban su singladura en la docencia con extraordinario entusiasmo. Don Manuel, don Jesús, don Santiago, fueron muy buenos profesores. Bueno, había algún otro que no menciono, que no era tan bueno, y no guardo tan gratos recuerdos. El último, don Santiago, fue el que influyó de forma decisiva en mi inclinación por las ciencias. A día de hoy está jubilado y seguimos en contacto. Las antiguas alumnas del Colegio de los Cabos seguimos reuniéndonos 2 veces al año, en verano y en Navidad. Y don Santiago y Sor Dulce Nombre, con sus 88 años, siempre nos acompañan en nuestras celebraciones. Estudié químicas, como ya se mencionó aquí, la especialidad de química orgánica en la Universidad de Oviedo en los años 70, época en la que se iniciaban los movimientos estudiantiles, en los que tengo que confesar que no era muy activa. En esa etapa continué cultivando mi pasión por la pintura y el retrato al carboncillo. Hice unos cuantos de mis compañeros y alguno está colgado en lugar de preferencia en sus casas. Aparte de sentar las bases de mi actividad futura, porque de nuevo tuve la suerte de disfrutar de las clases de profesores como Marluenga y la proximidad y apoyo de otros como Vicente Gotor, me ha permitido crecer a nivel personal y encontrarme con gente muy importante en mi vida. Camino, que estáis aquí, Camino y José, muchas gracias. Al terminar en la universidad no tenía muy claro qué hacer. En principio pensé en la docencia. Hice el curso de adaptación pedagógica, el CAP, pero las oposiciones en aquella época estaban congeladas, no había oposiciones. Y fue por lo que decidí hacer la tesina y luego la tesis doctoral en el Instituto Nacional del Carbón, en la Corredoria, Centro de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uno de mis 120 institutos en estos momentos. En aquella época, los años 80, éramos muy pocas las becarias en el Instituto del Carbón y todas mujeres. Luego fue creciendo el número, pero sí recuerdo que había 3 químicas en plantilla, Marisa, Julita y Mari Tabar, ya en aquella época. Bermejo y Moinelo, el último fallecido recientemente a temprana edad, me introdujeron en el mundo de la investigación, en el mundo de los líquidos del carbón, en una dinámica de trabajo y publicación de resultados inusual en aquella época. Completada mi etapa doctoral en Asturias, me envían, porque el director del centro en aquellos momentos, Antonio Cortés, decidió que me tenía que ir al extranjero. Y le dije,
¿y a cambio? ¿Qué consigo a cambio? Y me dice, pues bueno, esto es como jugar a la lotería. Cuantos más números tengas, más posibilidades tienes de que te toque. Es decir, que me dijo claramente que a la vuelta no sabría lo que iba a pasar con mi persona, pero que de momento era muy interesante desde el punto de vista de mi currículum, de mi actividad profesional, irme al extranjero. Me envió con un profesor, un científico muy reconocido en el mundo de los materiales de carbono, el profesor Harry Marsh, a una ciudad de la que nunca había oído hablar, porque no soy aficionada al fútbol, a Newcastle upon Tyne, al norte de Inglaterra, rayando con Escocia. Además de completar mi formación científica, el objetivo de la estancia era que me hiciese con el idioma, con el inglés. Llegué un 9 de febrero de 1987, hablando francés, a una ciudad en la que se hablaba como una especie de bable en inglés, el Jordi. A las 3 de la tarde se hacía completamente de noche. Eso sí, a las 5 de la mañana ya entraba la luz a raudales y allí no existían persianas. Tengo que deciros que la gente de Newcastle resultó entrañable y me recordaba mucho al carácter de los asturianos. Me recordaba a Asturias por el verde, pero era un paisaje verde que tenía castillos en vez de hórreos. La estancia de 2 años en Newcastle marcó un antes y un después en mi vida profesional. Me sorprendió, primero, el ver que los españoles estábamos en posición de competir con el resto del mundo, incluso con los mejores, que llegaba a Inglaterra con un grado de formación y conocimiento igual o mejor que los que allí estaban en aquel laboratorio, incluidos japoneses, sudafricanos. Era un laboratorio cosmopolita, con científicos y gente de todos los países. Y también vi que a nivel de medios no estábamos tan mal en España, a nivel de equipamiento, que el CSIC en Asturias, en el Instituto Nacional del Carbón, podía competir con equipos extranjeros, con equipos ingleses en aquel momento. Esta estancia me permitió superar miedos y complejos, viajar y conocer a mucha gente, hacer contactos con científicos prestigiosos de todo el mundo con los que luego colaboré a lo largo de mi carrera científica y que algunos de ellos siguen siendo hoy mis amigos, la mayoría ya jubilados. A punto estuve de quedarme, pero la familia y la tierra tiraban fuerte y además tengo que admitir que ya había obtenido la plaza de colaborador científico en mi primer año de estancia en Inglaterra. Y así, en los 90, me hice cargo del laboratorio de petrografía en el Instituto Nacional del Carbón y en paralelo comencé a organizar un grupo de investigación en materiales compuestos. Éramos un becario y yo, con la colaboración de mi anterior director de tesis, Genaro Bermejo. Tengo que decir que cuando se jubiló y dejó la jefatura del departamento, tuvo la humildad de venir a trabajar con su anterior becaria, conmigo, que yo creo que no es muy habitual. Y que a día de hoy, ese grupo del que os hablaba, que comenzamos un becario y yo, ha crecido sustancialmente y goza de reconocido prestigio internacional, lo que para mí es un orgullo. También por los años 90 alcancé mi proyecto de vida más preciado, que se llaman Alejandro y Laura. Ellos son mi razón de ser. Hoy, como ya se dijo aquí, nos acompaña Laura. Gracias, hija. No me voy a extender más detallándoles mi carrera científica, que todos más o menos conocen o pueden llegar a ella a través de la página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y José Vicente ya hizo referencia a ella. Solo decirles que, como él también mencionó,
Tanto la investigación como la gestión de la ciencia son dos de mis pasiones y quiero agradecer a todos aquellos que me facilitaron el camino y creyeron en mí, tanto a nivel de Asturias como a nivel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Madrid. Gracias, Emilio, gracias, Carlos, y gracias, directoras generales del Principado, por seguir apoyando al CSIC y la ciencia en Asturias. A aquellos que me han acompañado, y bueno, y no quiero olvidar que no sé dónde está Ángeles Álvarez, directora de FICIT, que también se encuentra entre nosotros y buena amiga. Aquellos que me han acompañado y me acompañan como parte de mi equipo, porque mis éxitos son de todos y que mi mejor virtud, creo, es saber, no, esta no lo tengo en duda, mi mejor virtud ha sido saber rodearme de los mejores. Como me dice mi buen amigo Pichán, es como una orquesta. El CSIC tiene que ser como una orquesta. Todos los miembros tienen que estar perfectamente integrados y acompasados, como los músicos, para lograr una melodía perfecta. Muchas gracias a mi equipo, a los vicepresidentes, a los adjuntos, al secretario general, que desde luego me están haciendo llevar con energía, con alegría esta labor, este reto que he acometido como presidenta del CSIC. Para terminar, agradeceros las palabras de apoyo y calor de los muchos asturianos que residís aquí en Madrid. No os conocía, pero me habéis llamado por teléfono. No era consciente de que fuésemos tantos, y a los madrileños por la buena acogida. Pero tengo que confesar que añoro desayunar viendo la Sierra del Aramo y los picos de Europa, el parque de invierno y a mis buenas amigas que hoy también me acompañan. No os había olvidado. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme y por vuestra atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, por estas palabras que bien podrían ser la forja de una investigadora, de una científica, así se podría titular en primera persona, y resulta muy ejemplar. Por cierto, vamos a publicar las palabras en una separata electrónica, modesta pero significativa, tiene incluso ISSN, y estará a disposición de todo el que la quiera, tan pronto podamos organizar. De manera que muchas gracias por este hermoso acto, que culminará ahora, todos de pie, cantando con una sola voz nuestro himno querido, el himno de Asturias.